Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Espero que la esté pasando súper bien. Bueno, algunos de ustedes ya me conocen. Mi nombre es Azul Anaí. Y esta es mi página. Bueno, eh, comencé, ¿verdad? Con un nombre que es Guerra de Bandas VIP, donde pues yo naturalmente trabajo más que nada con los cantantes, ¿no? Y he trabajado para radio también. Me enredé un poquito aquí en lo que quiero explicar. Como ustedes saben, cuando yo no tengo entrevistas con cantantes, ya sea porque no pudieron asistir a la entrevista o porque hubo cualquier discrepancia, le podríamos llamar así de esa manera. Entonces, yo siempre traigo conmigo temas, ¿verdad? Traigo temas de los cuales podemos estar hablando y todo. Por ahí se me cayó un lápiz. Hoy vamos a estar hablando de este tema que se llama si tú escuchas música binaural y con esta música tú te ayudas a curarte, a aliviar todo lo que sientes. Quiero comentarte y también te voy a descifrar mi historia más que nada. Pues yo anteriormente sufrí de endometriosis maligna y comencé con unos síntomas de cáncer. Pasé por un periodo muy difícil, pero gracias a Dios me alivié y siento que todo eso no simplemente fue a base de la medicina, ¿no? Si esto fue a base de cómo cambiar mi mentalidad. En ese tiempo comía más saludable, mucho más que ahora, y mi vida era completamente diferente. Pero ahorita, pues ya comencé de nuevo otra vez a estar comiendo saludable. Y una de las cosas es porque lo saludable te ayuda a cambiar el organismo del cuerpo y a sentirte diferente. Pero había algo en mí que yo quería cambiar. Y esto era de que yo quería principalmente sentirme como más relajada, casi sin mucho estrés, porque muchos de nosotros nos sentimos especialmente muy estresados, ¿no? Por todo lo que está pasando, tanto porque estás enfermo o como porque realmente estás pasando por otro tipo de problemas. Bueno, yo comencé a lo que es usar la música binaural. Y una de las cosas que usé la música binaural era para relajarme, porque sé que hay dos para que te puedas curar. Está la binaural y lo que es la música cuántica. Para mí la música binaural la conozco un poquito más y la uso como terapia. Hay diferentes frecuencias para aliviar diferentes partes del cuerpo, para lo que es las enfermedades que tenemos, ¿no? Por ejemplo, hay música binaural que para dolor de cabeza, para el corazón, para los riñones y para otras partes del cuerpo. Ahora, déjame explicarte. Yo, cuando tú estás enfermo y cuando tú no te sientes bien y sabes que son enfermedades crónicas, muchas veces son incurables, tú buscas lo que sea para aliviarte, lo que sea para sentirte bien, lo que sea para aliviar ese dolor, porque más que nada tienes dolor y también tu cuerpo hace como chop down. O sea, la palabra de chop down quiere decir que tu cuerpo no se siente bien, se está sintiendo ya que estás con una baja energía y todo eso. Y es por eso que empecé a hacer mis research, que es investigaciones para poder aliviarme, para sentirme mejor. Y empecé a escuchar lo que es la música binaural. Pero yo padecí en ese tiempo mucho de los riñones y empezaba a escuchar lo que era la música binaural porque hacía una meditación con Dios y buscaba la mil manera y no sé cómo explicarte, formas inexplicables para poderme curar, para poderme sentir mejor.
Ahora, la otra cosa fue que muchas veces nosotros como seres humanos usamos la música binaural y sí nos ayuda porque nos relaja y nos desestresa. Pero el problema, el problema más que nada, lo que es con el estrés y con todo esto, vamos a ver acá, que ya parece que por aquí se me terminó algo. Ahora vamos acá. Eso, eso me, eso me hace a mí que si me, por ejemplo, me estoy estresando y me siento muy estresada, entonces eh, hace que yo me sienta como, por ejemplo, que tengo que utilizar algo. Ahora, la música binaural, básicamente lo que te quiero decir, la música binaural sí te ayuda a relajarte y a todo eso, pero no debes dejar y hacer a un lado y decir, ok, voy a escuchar música binaural porque me va a curar si es que tienes un problema. Si tienes un problema del corazón y un problema de la tiroides, no significa que esta música es completamente milagrosa y que te va a ayudar. Eso no significa que tienes que dejar de lado tu enfermedad y tu tratamiento médico para tu poderte curar, porque realmente eso no va a suceder así y no va a ser así. Tienen que ser dos combinaciones, una combinación de lo que es la música binaural y otra combinación de lo que es que te tienes que atender médicamente para que tengas un progreso más eficaz. Ah, he escuchado, he hecho también una investigación de lo que es la música curativa. Yo la verdad le tengo fe, pero como siempre te digo, tiene que ir con una combinación de buena dieta, dormir bien, hidratarte, estar más relajada, evitar la toxicidad de las personas, evitar los problemas, que es algo muy difícil que tú lo puedas hacer de evitar los problemas que tienes. Pero lo que sí te recomiendo y lo que sí te puede ayudar beneficiosamente es la música binaural. Te puede ayudar con esta combinación. Sí te puede ayudar, pero la combinación de llevar una vida equilibrada, una dieta, una buena, un poquito de ejercicio. Si no puedes hacerlo por cualquier enfermedad que tengas, pero por lo menos puedes salir a caminar, a tomar aire puro, porque no siempre tienes que estar eh, dentro de tu casa y sin poder respirar. Yo sé que ahorita está lloviendo aquí en Los Ángeles y que es muy difícil que la gente pueda salir, pero eso te puede ayudar. Eso te puede ayudar y te puede ayudar mágicamente a esto. O sea, no puedes estar diciendo, oh, pues nada más voy a escuchar la música binaural y ya. Inclusive, la música binaural también está hecha para, ¿verdad? Está programada también para bajar de peso. Pero aquí está el problema. Si tú te enfocas emocionalmente o te enfocas así rápido y dices, no, ok, tú dices, no, pero es que la música me va a ayudar, es que la música, yo voy a estar mejor con la música, yo voy a sentirme mejor y no tengo que hacer, comer saludable ni hacer ejercicio porque porque tengo esto que es un milagro. No creo que esto te va a hacer un milagro en la vida. Creo que tú tienes que poner de tu parte y hacer otras cosas. Ah, yo siempre tengo mis notas acá de lo que casi siempre investigo. Me gusta mucho escribir. No es porque no investigué o no sé lo que voy a decir. Es porque hay ciertos puntos en los cuales me tengo que enfocar en lo que voy a explicar para lo que es del tema, de lo que se trata y precisamente de lo que estoy hablando. Ahora, lo que te quiero explicar acerca de esto, se ha dicho también que la música binaural no es apta supuestamente. He escuchado a algunas personas, algunos youtubers o algunos expertos, ¿verdad? Que no es apta para todas las personas, porque supuestamente dice que por el sonido, las ondas sonoras y todo, no es buena. Pero el problema aquí, de la razón por la que no es buena, también es porque muchas o ciertas personas, no muchas, algunas personas lo que hacen es que ya le agregan otros sonidos o haciendo mezclas y otras cosas de las cuales las personas pues no tienen
la capacidad, dependiendo de la condición de salud que tienen, para poder escuchar esta música. Por ejemplo, estaríamos hablando de las personas con epilepsia, algunas personas que están enfermas del corazón, muchas veces si tienes, por ejemplo, fiebre, dolor de cabeza, o sea, no puede eso ayudarte porque no funciona, porque, por ejemplo, tu cerebro está saturado y te sientes mal y si te sientes enfermo, entonces eso no te podría ayudar. La música binaural más que nada está directamente para aquellas personas que están, aunque sientan el dolor y lo que sea, están un poco más calmadas. Ahora, también dice que esto no ayuda para las personas que tienen, por ejemplo, esquizofrenia y también supuestamente, ¿verdad? Que porque las frecuencias binaurales ocasionan a estas personas un estrés mental. En verdad, yo no soy una experta para decírtelo, si en verdad les puede causar un estrés mental o si realmente no le puede ocasionar el estrés mental. Pero yo creo que sería mejor consultar con tu doctor y también siempre verificar y ver la música que estás escuchando para la condición que tú tienes y para la condición, ¿verdad? De lo que va a pasar. Así más que nada precisamente. Así que pues yo siempre te he dicho que siempre tienes que consultar con tu doctor, siempre tienes que hablar con alguien con quien tú tengas confianza para saber si esa música binaural te va a ayudar a sentirte mejor, a ser una persona como que te va a ayudar a relajarte. La música binaural, muchas de esos temas que están construidos, ¿verdad? Son buenísimos porque realmente ayudan a relajarte, a bajar el nivel de estrés. Dependiendo cómo es tu sistema, si tienes un sistema lo que es activo, activo pasivo, ¿verdad? O un sistema activo o un sistema pasivo, ¿verdad? Entonces, mi sistema es muy activo porque siempre, algunas de las ocasiones, cuando tú comienzas con ansiedad y es una enfermedad que es crónica, no es una enfermedad, se puede ir por momentos, pero es una enfermedad que siempre se tiene que estar como controlando, se tiene que estar anivelando, ¿verdad? Dependiendo de tu nivel y de tu sistema. Entonces, ciertas músicas binaurales me ayudan mucho a relajarme y también me ayudan muchísimo para lo que es la meditación, que eso me ayuda a bajar los niveles de estrés y los niveles de ansiedad y los niveles de ataques de pánico. Así que por eso es muy importante que siempre que vayas a bajar un audio de música binaural, es muy importante que sepas que es original y que también hay que leer siempre los ratings y también ver si es una música que ha ayudado a ciertas personas y si es un audio binaural que ha ayudado a ciertas personas y que sea algo creado original para realmente para la enfermedad, la cual tú estás buscando la cura, pues yo creo que es muy importante que hagas una investigación antes de que vayas a comprar ese audio o antes de que vayas a usar lo que es la música binaural para que así tú puedas realmente curarte, sentirte mejor. Y pues, ¿qué te puedo decir? Que siempre hay que tener precaución, especialmente si tienes sonidos que son demasiado muy fuertes um, um, que no te pueden beneficiar, sino que al contrario te van a estar nada más lo que es haciendo un poquito más de estrés en tu sistema, de lo cual tú no deberías de tenerlo. Ahora otra cosa, de lo que se habla es que las personas que tienen supuestamente epilepsia, dice que muchas veces esta frecuencia hay algunos ciertos pequeños estudios que esta música binaural que estuvieron escuchando algunas personas no era una música muy, ¿cómo te diré? Placentera, porque era una música que era creada, pero que tenía otros sonidos, otros niveles, otros megahertz, otros ondas, las cuales estresaban más a las personas y en lugar de hacerlos sentir bien, los estresaba más
y los hacía sentirse completamente mal. Así que por eso es muy importante cuál es el contenido, por qué estás escuchando música binaural, para qué necesitas la música binaural, qué tipo de enfermedad es la que tienes y si esa música o eso te va a ayudar o no te va a ayudar. Era muy interesante la investigación que yo tenía de lo que era la música binaural y yo dije, yo me puse a escuchar lo que es la música binaural, pero nunca supe las contraindicaciones de la música binaural y nunca me puse a investigar, pero ahora ya investigué para quiénes son actas lo que es la música binaural y para quién no. Se sabe, todo el mundo te va a decir el que hace música binaural o sirve para diferentes enfermedades, es buena, pero hay que primero ver los ratings y saber si no lleva otros, otros sonidos que te pueden ocasionar un estrés. Además, hay que ver que cuando estás escuchando música binaural, es muy importante que para que tengas ese beneficio, tienes que estar, para que tengas ese beneficio de que quieres sanar un órgano o cualquier cosa, tienes que estar en un cuarto oscuro, en un momento que estás relajado o no tienes tiempo para dedicarle tiempo a escuchar esa música, la cual te va a ayudar a concentrarte y a sentirte mejor. Ese es un tema del cual te quise hablar, de lo que es la música binaural. Más adelante voy a traer otro tema diferente en el cual te voy a estar hablando de sanando tus órganos, porque es muy importante cómo hacer las meditaciones. Ahora, si haces la combinación de lo que es la música binaural también con una meditación espiritual, acercándote al universo, con Dios, eso también puede hacer una grande ayuda para ti. Así que yo realmente te recomiendo la música binaural, pero siempre te digo que estés segura de que estos audios no están alterados y no tienen otros sonidos y otras ondas que les puede hacer daño, especialmente a los niños que padecen de enfermedades de epilepsia o que tienen, por ejemplo, esquizofrenia o otro tipo de enfermedades. Así que pues bueno, eso fue todo. Espero que estos consejitos por aquí de lo que es la música binaural te puedan ayudar. Quiero decirte que hay diferentes audios en los cuales tú puedes aprovecharlos para que puedas sanar tus órganos, pero también siempre usando la meditación espiritual y siempre acercarte a Dios. Espero que tu noche sea muy, pero muy maravillosa y fantástica. Así que nos vemos hasta la próxima vez que te pueda traer un tema muy interesante. Así que me puedes escribir un inbox en mi correo sabigail80@yahoo.com o también me puedes dejar un inbox en mi Facebook, en mi perfil como Azulanaí y me puedes decir cuál tema te gustaría del cual yo estuviera dándote consejos o aclarándote algunas cosas para que tú puedas seguir usando ese tratamiento, ya sea de música, de plantas, de medicina o de cualquier cosa en lo que tú estés interesado. Así que te dejo. Muy buenas noches. Nos vemos hasta la próxima. Te quiero. Un beso. Chao.